Buenas tardes. Buenas tardes a todas y todos. Hoy vamos a ver convolución y correlación de series temporales. La convolución de dos series temporales, o también llamado producto de convolución, es una operación muy importante. Y como ya dijimos, de todos estos temas que vemos en clase, hay mucha bibliografía. Nosotros vemos una introducción a los mismos y la parte conceptual y práctica. Entonces, el producto de convolución de dos series temporales da como resultado una tercera serie temporal. Y esa tercera serie temporal, vamos a ver que tiene ciertas propiedades. Por ejemplo, esta operación, este producto de convolución, cuando lo hacemos en el dominio del tiempo, es el equivalente a un producto algebraico, es decir, componente a componente en el dominio de la frecuencia, y viceversa. Esta propiedad es muy importante. Ya vamos a ver por qué. ¿Qué permite esto? Permite hacer una convolución en el dominio de la frecuencia y volver al dominio del tiempo, y el resultado es como si la hubiésemos hecho en el dominio del tiempo. ¿Sí? Entonces aquí vemos la expresión de la convolución en el dominio del tiempo. Como podemos ver, cada muestra de la salida de la serie temporal, que es el resultado, la salida de este producto de convolución, se calcula como una sumatoria de la señal entrante por la segunda señal. Pero una de ellas se va desplazando en el tiempo, que sería esta X. ¿Sí? Como vemos, se va desplazando en el tiempo. ¿Y cómo se ve eso gráficamente? Aquí lo podemos ver. Por ejemplo, si tenemos, vamos a agarrar un lápiz. A ver. Me cortó el video, perdón. Vuelvo. Ahí está. Entonces, vamos a agarrar este lápiz. Entonces aquí tenemos una serie temporal F1 y otra F2. Y queremos hacer el producto de convolución entre las dos en el dominio del tiempo. O sea que aquí tenemos corriendo el tiempo. Entonces, ¿cómo hacemos eso? De acuerdo a la fórmula que vimos recién, la segunda señal se rota. Entonces, esta segunda señal viene avanzando desde menos infinito. Viene avanzando y el producto de convolución, como habíamos dicho, es la sumatoria de una de las señales con la otra. Ahora, el producto de convolución va valiendo 0 hasta que no se encuentran las dos, porque F1 vale 0. Entonces, como multiplica por 0, la salida F3 va a valer 0 hasta este momento del tiempo. Hasta este, vamos a decirlo, T1. A partir de ese momento, como empieza a multiplicarse por un número que no es 0, o sea, este 0 que está acá, me refiero, ¿sí? Sería 0, empieza a multiplicarse por esta altura de este F1, la sumatoria va a ser esta área, a medida que esto sigue avanzando, ¿no? Se viene desplazando la señal. Entonces, esa sumatoria va tomando valores cada vez más grandes y va a tener su máximo cuando está totalmente superpuesto. O sea, esta va a ser la sumatoria, o sea, el área que tenemos, todo esto, va a ser máximo para este tiempo. ¿Sí? Vamos a llamarlo T2. Y a partir de ahí
F2 girada sigue avanzando, pero sigue avanzando y como decrece, la superposición es menor. Entonces el resultado de la sumatoria también es menor. Entonces va decreciendo y eventualmente va a estar así, por ejemplo, donde va a ser mínimo. Y eventualmente va a ser 0 cuando esté así. ¿Sí? Se ve la idea en este punto. Ahí ya Marcelo, va a ser 0. Sí, me agarra una duda, porque al principio cuando empezabas a explicar, porque el primero F1 pareciera como que es cero, salvo por un segmento cortito que es uno, y después es todo cero, la negra. exactamente. Es Y 0 y acá digamos que vale 1. Acá. Y después pero, vuelve a 0. Sí. claro, pero ¿por qué después la última, la azul? O sea, entiendo la resultante, el azul, que en lo que es la parte de la izquierda sea todo cero, porque F1 es cero. Pero ¿por qué después la parte de la derecha no cae abruptamente a cero de nuevo? No, no entendí esa La parte parte de la derecha, del azul, sí. o sea, de la Ah, resultante. ¿por qué ¿Por qué no no, cae? no? Y porque fíjate, estamos de acuerdo que acá en T2 llega a la máxima superposición, en T2 llega a la máxima superposición, que sería esta. Eso a mí también me cuesta verlo porque me pasa lo mismo que a Martín. Veo que Sí, la F2, que es roja, va decreciendo. Entonces no entiendo por qué el área va creciendo. bueno, mira, vamos a hacer así. Estamos de acuerdo que en T1, que sería este momento, ¿sí? Acá, esto, Mm, en T1 empieza la superposición. Entonces ahí sí. ya deja de multiplicar, por lo menos este pequeño segmento, ya no se multiplica por 0, ya empieza a multiplicar por 1. Entonces ahí empieza a crecer, porque la sumatoria ya da mayor que 0. Si nos Sí. corremos un poquito, que sería este tiempo acá, sería este valor de F3, en este tiempo se superpuso esto, ¿sí? Pero F2 es como descendente a partir de ese tiempo. De la curva roja F2 Sí, ojo que va el tiempo corre hacia la derecha, o sea, es descendente, decís, por esto, por este cambio abrupto, ¿sí? No, lo decía por la F2. Mira, el segundo dibujo, veo ¿Esta F2? esa, por eso lo Bueno, decía. pero el producto de convolución, una de las señales se gira, en este caso la F2. Por ¿Y eso qué quedó al quiere decir revés. eso que se gira? Y ves que quedó al revés acá. O sea, Sí, era pero no sé qué pasa. originariamente es así, pero la operación la hace girar. O sea, se da vuelta, en definitiva. Y eso es por esto. Voy a sacar el... Claro, debería haber la fórmula como para- Acá está. Bueno, voy a borrar. ¿Ven la fórmula? Este n menos k es el equivalente a girarlo. Está. ¿Sí? N es el último valor. ¿Por qué es el equivalente a girarlo? Porque la salida va calculando cada muestra de la salida. Y cada muestra de la salida, por eso es I sub n, que es la sumatoria del producto, ¿sí? O sea, va a ser un solo número el resultado de la sumatoria, ¿no? Y va a llenar la salida, pero en una sola muestra. O sea, este n es un momento en el tiempo, vamos a decirlo así. Entonces, de ese momento en el tiempo, ¿qué calcula? Calcula la sumatoria de x de ese momento menos k, pero k empieza en 0, ¿sí? Entonces va para atrás el tiempo, porque le resta, se ve que le resta a n, le va restando, entonces va para atrás. Supongamos que quiere calcular si tenemos, la I tiene 256 muestras, ¿sí? Y estamos parados en la 100. Entonces, acá estamos parados en la 100. Entonces va a ser 100 menos 0, 100 menos 1, 100 menos 2, ¿sí? Va para atrás el tiempo. ¿Se ve? En cambio de la segunda señal, no. Es como que bueno, que lo va calculando de acuerdo al K. ¿Sí?
Una consulta. Sí, Ahí con el F2, a medida que vas avanzando en el N, sí. o sea, del lado izquierdo, ¿con qué se va completando? Ponerle entre ese paso y el de abajo. ¿Qué es lo que se le agregó a la parte izquierda del F2? El otro pedazo de la cola es como si fuese un círculo, digamos, que no sé El si otro, se me entendió. O sea, a ver, ponele entre esa, donde tenés el lápiz ahora, no, sí, perdón, la de abajo, sí, esa es sí. el momento, vamos a hacer, no sé, n igual a 0, parece que es, ¿no? Sí. Este es el El n, digo, momento, sí, este es el momento, este momento en el tiempo. Vamos a llamarlo ok, T1. ¿Sí? ok. Acá. ¿Sí? ¿Y qué es lo que pasó entre ese momento y lo de abajo? Lo de abajo. Y el otro, el F2, pero que está abajo, el otro rojo, del que estábamos viendo. Este. Sí. Y O sea, pasó, se corrió. Porque esto va ok. avanzando. Esto va avanzando. Este frente va avanzando. O sea, pero ese es el avance del K. Yo digo para hacer referencia a la fórmula, para entenderlo con la fórmula que vimos antes, que tiene un K y un N. No, pero el N, viste que el N es el de F3. O sea, yo quiero calcular el N en T1. ¿Sí? El Sí. F3 en T1. Entonces, ¿el F3 en T1 qué es? El F3 en T1 va a ser de una de las señales de n menos, la sumatoria de n menos 0, ponele. Ok, ¿Sí? N sí. menos 1, n menos 2, ¿sí? Entonces quiere decir Ok, que esa señal es como que la va mirando para atrás. ok. Eso, entonces, digamos, en la fórmula que tenemos antes, ese T1 es el equivalente al N, para hacer la simulación. ¿Está Sí, bien? sí, sí. Ok. Entonces, en la parte de abajo, en la siguiente paso, que se ve ahí, Sí, cambiamos el se corrió en N. el tiempo, claro. Es acá, ahora está acá. Ok. ¿Y qué es lo que yo para entender, qué es lo que le pasó a la función roja, a la F2, Bueno, que se hace como más ancho? sí, lo que le pasó es que hasta este momento, hasta T1, siempre multiplicaba 0, porque esto es 0 por 0, Sí, digamos. Y acá empieza a multiplicar un valor por 1. Antes lo multiplicaba todo por 0, porque venía viajando. Antes estaba acá, por ejemplo. Por ejemplo, estaba acá. ¿Sí? Y acá vale sí. 0. Acá vale 0. ¿Por qué vale 0 acá? Porque justamente la superposición, todo esto lo multiplica por 0. Uno de los dos De las dos componentes es 0. funciones. De las funciones Ok, es 0. Entonces, a partir de T1 es cuando empieza a superponerse. Y cuando empieza a superponerse, ya la sumatoria da mayor que 0. Y sería esto. Acá, tiki, tiki. ¿Sí? ok. ¿Y cuándo da máximo? Da máximo en este tiempo. Acá. ¿Sí? Bien. Yo la pregunta ahora, para resumir entonces, Sí. entre dos n's o dos t's diferentes de la función roja, se ve como que se va corriendo a la derecha, ¿sí? Sí, sí, sí. De la parte izquierda del tramo nuevo, ¿qué es lo que se le va agregando? Lo que estaba a la derecha del todo en el n anterior. Eso, no sé si esa es De la la parte parte confusa de la pregunta. izquierda. O sea, Ah, sí, sí, por supuesto. Sí, sí. ok, es Sí, como si sí. fuese entonces como un círculo, por decirlo de alguna forma. O sea, Ah, vos lo, decís un círculo en este sentido. En este claro, sentido. exacto, Sí, sí. sí. Sí, Ok, lo que pasa es yo que quería entender. no tiene. Sí, sí, es como un círculo. En esta explicación es como que no importa, porque este sería el tiempo 0. Entonces, antes no importa si, por ejemplo, esta parte de acá, esto. Esto no importa porque es un tiempo anterior a 0, entonces no se tiene en Ok, cuenta. ok, Sí. yo lo pregunto porque, o sea, capaz que en este caso, como justo es 0 no pasa nada, pero si hubiese un pico a la derecha del todo, o en la función F2, después, y pasás al siguiente paso, ese pico se va a ver a la izquierda, cuando se descolaba. Claro, claro. Vos Ok, decís, si F2 fuese así, por ejemplo, tuviese sí, una cosa así, claro, esto va a aparecer, eventualmente va a aparecer acá. ok, esa era la duda, gracias. Y si aparece, de nada, y si aparece acá,
empieza a superponerse y se va a sumar. Con lo cual acá aparecería otra cosa. ¿Sí? Buenísimo. Perdón si la complico, pero ¿se ve la idea? Sí, sí. Nosotros ponemos esta que es simple, ¿no? Esta función simple para explicarlo. Pero ahora vamos a ver que se puede complicar. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Se ve la idea de esto? ¿Sí? Sí. Buenísimo. Bueno, entonces, seguimos. Acá lo que estamos viendo aquí es cómo implementar la convolución. Entonces, siempre generamos la línea de tiempo, después generamos un pulso, como el que estaba ahí, que lo llamamos F1, ¿sí? Y generamos la exponencial decreciente. Luego las mostramos, ¿sí? Tenemos estas dos, F1 y F2, como estaba en el cartoon, ¿sí? Igual se podría hacer con dos series de cualquier forma, ¿no? Por supuesto, cualquier forma. La idea de esto es reproducir Sí. con algunas líneas de código este cartoon. Sí. ¿Sí? Entonces acá tenemos el algoritmo del producto de convolución, la fórmula en el dominio del tiempo. Acá tenemos la sumatoria. ¿Sí? ¿Y qué hace? Hace esto, que es justamente lo que vimos en el cartoon. Por ahí cambió un poquito la escala, porque bueno, en el otro lo veíamos más así, ¿no? Tenía más tiempo para decrecer. Acá se cortó ahí porque se terminó el tiempo. ¿Sí? De hecho, este cartoon lo hice en R, el dibujito, así que con ese mismo código. Entonces, aquí tenemos el producto de convolución en el dominio del tiempo. Pero ¿qué pasa? Como habíamos dicho que una de las propiedades del producto de convolución era que producto de convolución en el dominio del tiempo es el equivalente a el producto algebraico de esas dos mismas series temporales, pero en el dominio de la frecuencia. Entonces vamos a ver cómo funciona. ¿Qué hacemos acá? Calculamos la FFT de cada una, de F1 y F2, la guardamos aquí, la mostramos, y aquí hacemos el producto componente a componente, ¿sí? El producto algebraico, y mostramos el resultado. Y luego hacemos la transformada de Fourier inversa. ¿Se acuerdan cómo era esto? Que en R, si usan la función FFT, hay que decirle inverse true y dividirlo por n, y nos quedamos con la parte real. ¿Y qué tenemos? Bueno, acá tenemos, ¿sí?, la FFT de la primera señal de F1 y la de la segunda, la de F2. Y luego tenemos el producto algebraico de las dos, que es F3, y luego tenemos la antitransformada, ¿sí?, de F3, y le superponemos en negro y le superponemos en rojo la misma operación F1 y F2, pero la que hicimos implementando el producto de convolución en el dominio del tiempo. Y no da lo mismo. Hay una diferencia. Y entonces, ¿qué significa esta diferencia? ¿Qué podemos decir acá? Como ven, aquí es diferente. Aquí es diferente. ¿Qué está pasando? En el dominio, la implementación del producto de convolución en el dominio del tiempo es en rojo y a través de la transforma de Fourier en negro. Hay un compañero acá que dijo algo hace unos minutos. ¿De qué es circular o no? Exactamente. Sí, que Ese es está el corrido en tema. el tiempo.
Está tomando los extremos, es como que repite los extremos, ¿no? Lo Claro, toma como cíclico. claro, tal cual. Porque ¿quién es el que toma como ciclo? La transformada de Fourier. Claro. La transformada de Fourier toma como cíclicas las señales. Entonces, esto que tenemos acá sería lo que quedó, el tail de esto. ¿Sí? Digamos. Y la transformada de Fourier asume que esto sigue, ¿sí? Así. Entonces mostramos solamente este lapso. Pero en realidad asume que es circular. Esa es la diferencia. Esto lo tenemos que tener en cuenta si realmente vamos a usar esto y a sacar conclusiones, porque la mayoría de las implementaciones de producto de convolución internamente usan la transformada de Fourier, porque es más eficiente computacionalmente. Entonces, si nosotros estamos interesados en no asumir esa circularidad, vamos a tener que implementar, como vimos acá, el producto de convolución en el dominio del tiempo con el código que vimos antes, o algo parecido, ¿no? Vamos a tener que hacer eso. ¿Sí? Entonces, aquí vemos una función que se llama convol, que está en lenguaje R, y que puede hacer la convolución entre dos series de tiempo, y para que haga la convolución le tenemos que pasar a este parámetro conjugado, que es falso, que no es el conjugado. Ahora vamos a ver por qué es eso. ¿Y qué hace? Nos da este resultado. ¿Y qué podemos decir acá de esto? ¿A ustedes qué les parece? ¿Qué está usando internamente convol para hacer la convolución? Transformada de Fourier. Exactamente, la La transformada de Está asumiendo. exactamente, por esto. O sea, una pequeña comprobación. ¿Sí? Eso Bien. lo hace porque cuesta menos, ¿no? Hacer la transformada de Fourier y multiplicar. Sí, sí, computacionalmente es mucho más eficiente que esto. Porque esto es como que tiene que... Si n es muy grande, y tiene que hacer un montón de cuentas. Y la transformada rápida de Fourier, cuanto aumenta el n, es más eficiente. Entonces, lo implementaron así. Bien. Entonces, eso es convolución. Ahora vamos a estudiar otro tema, que es correlación, que está... Lo vemos juntos porque estos dos temas, porque están relacionados, pero son distintos, y espero que logremos no confundir. O sea, la idea de verlos juntos es para que no se confundan. Entonces, ¿qué es la correlación de dos series de tiempo? Y así como nosotros hacíamos, por ejemplo, hacemos una correlación entre dos conjuntos de datos, entre pares de datos, mejor dicho, ¿y qué nos da? Nos da el coeficiente de correlación, o sea, dos conjuntos de datos de a pares, nosotros calculamos el coeficiente de correlación, que es un número. Ahora, cuando esos datos son series temporales, el resultado es una tercera serie temporal. La correlación es una tercera serie temporal, no es un número. Y esta es una operación también muy útil porque sirve, como dice ahí la filmina, para ver la similaridad o cómo están asociadas esas dos series temporales. Y la fórmula es muy parecida a la de la convolución. Nada más que ahora, en lugar de n menos k, es n más k. Esto quiere decir que no se da vuelta la señal. Marcelo, Sí. conceptualmente, no me quedó claro cuál sería la diferencia entre convolución y correlación. Como que miramos en una y Conceptualmente hacen, en realidad,
la operación es totalmente distinta conceptualmente, porque el producto de convolución tiene esa propiedad a través de pasarse el dominio del tiempo de la frecuencia, que es muy importante, que ya vamos a decir para qué sirve, que sirve, por ejemplo, para explicar los filtros que vimos hasta ahora, por ejemplo, y los que vamos a ver en próximas clases. En cambio, la correlación, si lo que tiene es parecida a la fórmula, pero parecida, muy parecida, cambia este signo, pero el cambiar este signo ya no tiene nada que ver, es otra cosa. Porque la correlación sí es conceptualmente parecida al coeficiente de correlación que venimos usando. Nada más Pero que el ya coeficiente... Sí, sí, perdón, pero el sí, dominio del tiempo es de 0 a n mayúscula. Y sí. justo la i se va justo fuera del dominio del tiempo. ¿O no? No, perdón. Es como que si uno está considerando el tiempo en la serie temporal, que es de 0 a n más grande. Sí. En la segunda, estoy tomando justo donde termina y le voy sumando, o sea, no me suena, o sea, estoy tomando como que el Ahora lo dominio- vamos a ver gráficamente. Ahora lo vamos a ver que gráficamente. la segunda parecería que estuviera fuera del dominio en donde tomé los datos. No, no pasa nada. Ahora vas a ver. Bueno, entonces, esta es la expresión en el dominio del tiempo, ¿sí? De la correlación, que se llama cross correlation en inglés, o correlación cruzada, entre dos señales. Ahora, en el dominio de la frecuencia, ¿cómo se expresa? Se expresa como la transformada de Fourier de cada una de las señales, pero de una de ellas el conjugado. ¿Se acuerdan esto del número complejo conjugado? Que tenía la parte imaginaria cambiada de signo. Ese es el conjugado. Por ejemplo, nosotros tenemos, por ejemplo, acá tenemos parte real y acá tenemos parte imaginaria, y un número complejo que tenemos acá, el conjugado, ¿sí? Tenía la parte imaginaria cambiada de signo. Es eso. Entonces, ¿cómo se ve esto gráficamente? Se ve así. Ahora, la segunda señal no está girada, está como está. Entonces también viene de menos infinito. Y también, como es la sumatoria del producto entre las dos, va a empezar a tener valor cuando se empieza a superponer. Por ejemplo, cuando esto estaría acá. ¿Sí? Por ejemplo. Cuando estaría acá, ¿sí? Y como este es el frente, acá se empezaría a superponer y va a ser máximo cuando está máximo así acá. ¿Sí? Que sería en este tiempo, en T1. Y luego, cuando sigue avanzando, por ejemplo acá, en este tiempo, porque el frente es este, ¿no? Es este. En este tiempo es menor que el máximo y cuando empieza a dejar de superponerse ya vale 0 acá. ¿Sí? En T2. La correlación vale 0. Porque esto es correlación. ¿Sí? ¿Se ve la idea? Bien. Entonces, en R podemos usar de nuevo la función convol, y la función convol ahora le decimos conjugado true. Acá viene por qué decía conjugado, porque esta función convol sirve para las dos, para hacer la correlación cruzada y la convolución. Entonces, utilizando esas dos señales que teníamos de antes, F1 y F2, nos da esto. Que dio como pensábamos.
Digo al revés que la convolución. Perdón, esto está mal, ¿eh? Acá sería correlación. Me quedó mal la filmina. Y aquí vemos también que usa la transformada de Fourier, ¿sí? Por esto. Porque si no tendría que dar 0. Acá está también asumiendo que es circular. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Se ve la idea? Yo tengo una duda de interpretación. Sí. Si podemos volver a las slides donde estaban dibujadas las dos. Acá, por ejemplo. Sí. Sí. O sea, vamos a tomar casos prácticos. Poner que yo tengo dos series temporales. Vamos a suponer que, no sé, que eso es el precio de dos acciones diferentes, el X y el Y. Sí. ¿Por qué yo querría correr de posición la F2, la Y? O sea, si parece, no sé, ponerle que el N son días distintos, entonces para ese N valía eso, ¿por qué yo correría la posición del N para comparar? ¿O de qué me serviría comparar en otros N distintos que los originales? Claro, está bien. Bueno, ahora te voy a mostrar. Ahora te voy a mostrar de dónde. Con unos ejemplos, con estos ejemplos. Okay. Vamos a ver acá. Aquí vamos a generar, por ejemplo, vamos a probar la correlación cruzada de dos pulsos, ¿sí? Entonces, tenemos el primer pulso, que es un pulso de 5 muestras con un delay de 5 muestras. Y acá lo generamos. Luego generamos otro pulso también de 5 muestras, pero con un delay de 25. ¿Sí? Y los ploteamos los dos. Y luego usamos otra función, que también está disponible en R, que es CCF, Cross Correlation Function, o sea, una correlación cruzada. Entonces aquí vemos los dos pulsos que queremos correlacionar. ¿Sí? Uno que está con un delay de 5, en el de negro, y el de rojo con un delay de 25. Y hacemos la correlación y vamos a hacer un zoom, porque está medio chiquito. ¿Y qué nos da? Nos da esto. Vamos a interpretarlo. Como fue girando, como hay uno que en realidad se va moviendo. Hay uno que se va moviendo, ¿sí? A lo largo del tiempo. ¿Qué va a pasar? Va a pasar que se va a encontrar con el otro pulso en un momento, y en un momento va a tener máxima superposición. La máxima superposición se entiende como máxima correlación. Y eso lo hace, de acuerdo al orden, si ponemos uno primero o el otro después, puede ser a menos 20 o a más 20. La idea es que cuando se corrió 20, acuérdense que uno estaba con un delay de 5 y el otro con un delay de 25. Quiere decir que entre los dos había una diferencia de 20 muestras. Y bueno, cuando uno se corrió 20, se superpuso al otro y ahí tuvo correlación máxima. Y antes tenía una correlación menor y después también, porque ya no se superpone totalmente. Se empieza a superponer de a poquito, ¿sí? Se superpone menos y después, bueno, se va alejando. ¿Sí? Cuando está totalmente superpuesto, es máxima correlación. Entonces, ¿para qué puede servir esto? Y puede servir para ver si hay una serie temporal que sigue a la otra, por ejemplo. Esa podría ser un uso ¿Cómo sería eso? Una serie temporal que sigue a la otra. Claro, por ejemplo, te lo digo así, porque tenemos un ejemplo, de que hay, por ejemplo, dos locales de ventas, y hay uno que vende mucho los lunes, y el otro vende mucho los jueves. Pero si eso es consistente en el tiempo, se va a ver en las series temporales de venta que hay una diferencia de esos 4 días. Porque cuando sube los lunes es alto, pero el otro local es bajo. Recién el pico lo tiene los jueves. Pero los jueves, el primer local que tuvo el pico el lunes, no está en el pico. Pero si eso es consistente a lo largo de todas las semanas, puede generar una correlación
con un retardo de 4 días. ¿Sí? Ok. Porque O sea, mide eso- de alguna forma la asociación, pero en el tiempo también. ¿Sí? Ok. O sea, ahí porque es fácil el ejemplo, pero digamos que si, o sea, uno no se da cuenta a ojo que existen esos 3 días de diferencia, uno podría hacer esto con señales más complicadas. Claro, Ok. exactamente. Acá, bueno, se ve claramente que está corrido 20 muestras. Más allá de que fuimos nosotros los que la generamos, ¿no? La estamos simulando. Pero cuando la señal es compleja no se ve claro, para nada. Y puede ser que haciendo la correlación cruzada se ponga de manifiesto el retardo. ¿Sí? ¿Se ve la idea? Marcelo, si volvés unas slide atrás donde veíamos lo que parecía una ola cuando explicabas, no esta de acá. Sí. Creo que terminé de entender cuando dijiste, vemos cuándo la correlación es máxima y cuándo va decayendo. Ahora casi veo en la línea azul que ese primer pico que se ve es cuando la X y la Y, todavía no termino de entender los 3 gráficos entre medio, pero la X de arriba de todo y la Y, es verdad que donde arranca el pico azul, ahí es donde se tocan, después la X es un 1, así Sí. que ahí sí va Acá. decayendo junto con la roja, Sí. y después, bueno, quedan las dos, la X vuelve a 0, la Y queda casi en 0, Sí. y en verdad ese azul que tenés en el fondo cuando hacías convolución es lo mismo, pero como en espejo, es como invertido. Claro, pero da invertido porque en la correlación no se invierte la señal, ninguna de las dos señales. Por eso que no queda así. Y siempre la correlación se va a ver como la invertida de la convolución. O sea, Sí, correlación y bueno, convolución es siempre así. se va. Sí, es así. Ok, ok, ok. Sí, porque Mm, acá es con estas señales, pero si vos pones una señal más complicada, lo que vos quieras, por ejemplo, si X hubiese sido algo así, por ejemplo, ujú, y algo así, igualmente lo va a hacer de la misma forma. ujú, ujú. ¿Sí? Sí, no, correlación me resulta más accesible que convolución, pero lo tengo que mirar un poco más. Sí, porque creo que es más fácil de entender porque nosotros estamos más acostumbrados a la correlación entre dos datasets, por ejemplo. Al concepto de correlación, que es que mide la fuerza de asociación, ¿no? Y acá también, pero entre dos series de tiempo. Y la fuerza de asociación va cambiando porque la serie de tiempo se va moviendo. Así sería la diferencia con el coeficiente de correlación. Y te hago una consulta, y acá capaz es un poco hipotético. Suponete Sí. que la X fuese una línea negra recta que fuese un 0, o sea, que fuese 0 de principio a fin, y la Y es como la tenés ahí. La azul después sería como una Y curvita que va subiendo al revés que la Y, o sea, cuando las dos llegan a 0, ahí es cuando van a tener una máxima correlación. no, pero si X es todo 0 y multiplica por 0, va a dar 0. Siempre. Ah, ok, va a 0 todo. Va a dar 0 todo, entonces quiere decir que no tiene ninguna correlación. Bueno, en realidad ninguna serie temporal tendría ninguna correlación contra 0, porque es 0. Tal cual. No es que cuando el I que hacia la derecha se va acercando al 0 empieza a correlacionarse cada vez más. Claro. Claro. Okay. Sí, porque la Entonces, sumatoria tiene que tomar algún valor. ¿Sí? ok. Bien. Estábamos acá, ¿no? Bueno, ahora vamos a hacer otro experimento. Vamos a generar dos señales, dos series de tiempos senoidales. ¿Se acuerdan cómo era esto? Que esto quería decir 4 ciclos, ¿sí? Y acá también 4 ciclos, pero está un cuarto de ciclo girada. O sea, 16 muestras, sería al efecto de los. Y aquí los tenemos, ¿sí?
Entonces, si hacemos la correlación entre esas dos series de tiempo, nos da esto. Y nos da esto, y hay momentos de que la correlación es máxima positiva y hay otros que es máxima negativa. Porque el coeficiente de correlación, volvemos al coeficiente de correlación que ya conocíamos de antes. El coeficiente de correlación entre dos datasets sería, entre dos vectores, va de -1 a 1, pasando por 0, ¿no? Y -1 quiere decir que tiene una alta correlación, pero inversa. O sea que cuando algo sube, el otro baja. Y en cambio la correlación de cuando es positiva y vale 1 cuando es máxima. Y bueno, cuando uno sube, el otro sube. El otro valor sube. Y en este caso, ¿por qué da así a veces positivo y a veces negativo? Porque hay momentos en que se va a encontrar que se superpone totalmente en fase. Y hay momentos donde se va a encontrar, lo voy a dibujar. Hay momentos me corrió. Ahí está. Hay momentos donde se va a encontrar así, totalmente en fase, ¿sí? Y hay otros momentos donde se va a encontrar totalmente en contrafase. Entonces acá va a valer, la correlación va a valer 1 y acá va a valer -1, porque va a estar totalmente en contrafase. Porque recordemos que esta se va moviendo, ¿no? La roja, por ejemplo, y en negro se queda quieta. ¿Sí? ¿Se ve la idea? Sí. ¿En ese caso llega específicamente en algún momento a -1? ¿O que es negativo? Sí, y llega en varios momentos porque se va corriendo. Hay más de una vez, lo va haciendo porque es periódica. Entonces se va encontrando a medida que va viniendo la segunda señal, la que se va moviendo, se va encontrando primero con 1, después con 2. ¿Sí? Claro, ahí veo, llega a valores cercanos al 1 y al -1, pero no llega al valor absoluto. Y bueno, puede ser por los redondeos. Dame un poquito. Sí. Gracias. De nada. Y acá se ve el primer pico. Bueno, que está corrido, ¿no? Ahí. Está corrido, serían 16 muestras. ¿Sí? Y ahora la damos vuelta a la señal. ¿Y qué vemos? Vemos que se dio vuelta la correlación cruzada. Y el pico está en -16 o 16, que es justamente lo que nosotros habíamos puesto acá. ¿Sí? El retardo. Entonces aquí ya nos está mostrando un uso de la correlación cruzada, que es ver cómo están asociadas y cómo están desfasados los fenómenos. Lo que habíamos dicho hace algunos minutos, que por ejemplo, si una señal temporal, una serie de tiempo, va teniendo un pico y la otra podemos estimar cómo están correlacionadas, pero a través del desfasaje en el tiempo. Y lo mismo que antes, si bien no podemos determinar causalidad, porque la causalidad se demuestra de otra forma, lo que sí podemos decir que si hay indicios de que una serie temporal está causando algo en la otra, con esto podemos cuantificar en qué momento lo hace. ¿Sí? Bien, ¿alguna pregunta de lo que vimos hasta ahora? ¿Estamos bien? Ahora, ¿qué pasa si hacemos la
correlación de una serie temporal consigo misma. ¿Sí? Eso se llama autocorrelación. Y la autocorrelación es muy útil. Ahora vamos a ver por qué. Por ejemplo, vamos a generar ruido aleatorio, ¿sí? Random, distribución uniforme. Y luego lo pasamos por la ACF, la función de autocorrelación. ¿Y qué nos da? Nos da esto. ¿Qué significa esto? Significa que tiene máxima correlación, ¿sí? Pero cuando la diferencia entre el lag o la diferencia entre las dos series temporales es 0. Y luego la correlación es mínima y dentro de este intervalo se la considera prácticamente nula. O sea que no tiene correlación. ¿Por qué está pasando esto? Porque cuando la señal tiene una forma, es ruido, por ejemplo, y tiene una forma particularmente aleatoria, va a tener correlación consigo misma solamente cuando está totalmente superpuesta. Por ejemplo, esta misma, si nosotros la corremos un poquito, ya no correlaciona, porque va a ser así, ¿no? ¿Sí? Acá la correlación, por haberla corrido estas pocas muestras, ya vale prácticamente 0. ¿Por qué? Porque tiene un perfil único, porque no tiene periodicidades. Lo que habíamos visto antes tenía alguna periodicidad. Pero se supone que una señal aleatoria no tiene ninguna periodicidad. Es bien aleatoria. Entonces tiene alta correlación consigo misma solamente con retardo 0. ¿Se ve la idea? Sí, una pregunta. ¿Se puede hacer algún test o algo para verificar si la señal es puro ruido? O sea, uno lo ve y se da Bueno, cuenta, pero digo, capaz. esta sería una forma. Esta justamente, gracias, justamente, este puede ser un método, es un método bien práctico para determinar si una serie temporal es aleatoria o si tiene una componente aleatoria. Porque el pico para un retardo 0 significa que hay una componente aleatoria. En este caso es toda aleatoria porque no se ve ninguna otra periodicidad. O sea, esta es una forma de comprobar si una serie temporal es aleatoria. Claro, pero digo, numéricamente, uno lo ve y digo, siempre va a valer 1 en 0 y va a valer menos en otros valores, supongo, cuando haces una correlación de una serie consigo misma. Y bueno, y ahí está, numéricamente puede- estos son números, así que en ese sentido. Claro, pero se puede calcular un área, algo como para No, decir. no es necesario calcular el área, simplemente vos ves que para retardo 0 vale 1 o es muy alto y para las demás es muy bajo. Los puntitos azules que simbolizan. No, es un intervalo que genera esta función ACF, que asumo que quieren decir que si están dentro de ese intervalo no es significativo, o sea que la podés tomar como una correlación prácticamente 0, tan baja que debe ser como un intervalo de confianza, una cosa así. Sí, más o menos 0,1 parecería que es. Pero... Sí, más o menos 0,1. ¿Sí? ¿Se ve la idea? No necesitas calcular ningún área, nada, porque esto es... A ver, ahora se va a ver con... Ahí igual, Sí. capaz, se me ocurre, ¿no? Capaz que sin considerar el primer pico se podría calcular la media de los coeficientes. Y si tiene alguna tendencia, no sé, si da la media por encima de 0,2, no en este caso obviamente, puede ser que ya no sea aleatorio. Claro, sí, puede ser. Sí, bueno, acá la media va a dar No, en este 0. caso no, obviamente. Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Acá tenemos la autocorrelación de una señal senoidal, como la que vimos antes. Y ahora de la senoidal más ruido. En X teníamos el ruido.
¿Y qué tenemos? De una senoidal consigo misma, y bueno, va a tener el pico en retardo cero. ¿Por qué el pico en retardo cero? Porque cuando se superpone consigo misma sin retardo, va a tener la correlación máxima. Y cuando empieza a dejar de superponerse consigo misma, va bajando la correlación y eventualmente va a estar en contrafase, después en fase de nuevo y así siguiendo. ¿Sí? Y si le ponemos ruido, ¿qué tenemos? Tenemos las dos. Tenemos el ruido acá y tenemos la senoidal acá. Solo una pregunta del anterior. Sí. Una señal senoidal, o sea, a medida que vos vos dejas, si tenés una señal senoidal y bueno, la copias y la pegás encima, dos superpuestas, una la dejas fija y la otra la vas moviendo a la derecha, ¿no llega a un punto en el que vuelven a coincidir? ¿No tendría como que en algún momento volver a ser un pico en uno? ¿O no es una señal perfectamente senoidal? Sí, sí. Sí, lo que pasa es que esta función lo calcula así. Lo muestra así, pero sí, podría ser, como decís vos. Sí, sí. Y aquí Pero debe haber algún motivo por el que la correlación no vuelve a 1. Porque estás tomando una ventana de tiempo. Si fuese a infinito, sería otra cosa. Claro. ¿Por qué? Porque cuando le voy haciendo lag, los primeros ya quedan desfasados, quedan mirando al 0. Lo que pasa es que Claro. si se va moviendo, claro, hay una parte que no se superpone. O sea, acá ya se dejó de superponer, no se superpone nada. Y la superposición es máxima en 0, que es cuando da justamente la correlación máxima. Y en este caso, ¿qué está haciendo? Era la serie temporal con la senoidal más el ruido. Entonces nos está mostrando que hay una componente de ruido y también hay una componente de senoidal. Nos muestra las dos cosas. ¿Sí? Entonces. ¿Cómo es la de ruido ahí? O sea, lo ves porque. Por este pico, mira. ¿Y qué? Porque el resto baja mucho. O sea, claro, el resto baja mucho, sí. Sí, sí. Okay. Y esto de alguna forma también nos está diciendo la relación que hay entre el ruido y la senoidal. La relación amplitud. Entonces, este método sirve para, la autocorrelación sirve para verificar si una serie temporal es aleatoria, como en este caso, y también para verificar si una serie temporal tiene una componente aleatoria. Sí, y para ver si tiene cierta periodicidad o no. También, también. Porque a veces, como mostraron hace un rato el grupo que está trabajando con el consumo de electricidad, cuando vemos la serie temporal, es difícil darse cuenta, decir, esto será ruido, o en realidad son diferentes, la combinación de diferentes senoidales y que parecería que es ruido. Realmente habría que hacer la autocorrelación, entonces ahí puedes decir, bueno, tiene una componente de ruido importante o no. Y también volviendo al trabajo práctico que plantearon, que está buenísimo, del consumo, si eso hacen la correlación con la temperatura, por ejemplo, si la temperatura también fue variando periódicamente, tiene componentes periódicas, se va a poder ver cómo se correlacionan esas componentes periódicas de la temperatura con las componentes periódicas del consumo de electricidad. Si hay un desfasaje o no. Si no hay un desfasaje, es como que sube la temperatura, sube el consumo inmediatamente. Ahora, si hay un desfasaje, por ejemplo, una semana, bueno, sería medio raro, ¿no? Porque hace calor hoy, pero prendemos el aire acondicionado la semana que viene. Okay. ¿Sí? No, lo que puede hacer es que esté registrado desfasado, digamos, o sea que el consumo de está bueno eso, está bueno, también puede ser eso. Pues
Si no es consistente, puede ser que esté pasando lo que vos decís, que haya un problema de registro, que el consumo fue hecho en realidad en fase con la temperatura, pero, y bueno, hay que ver si es Claro, la consistente factura esa viene diferencia. tal cual. Sí, por eso habría que ver. Ah, porque eso es por la factura, entonces está afectado por el registro seguro. No es una Creo que es por medición. la factura. Acá, no sé, tendría que averiguar. Hay que averiguar eso, porque es crucial para sacar alguna conclusión. Si es en tiempo real o es por un registro de factura o algún otro tipo de registro que no sigue el tiempo real. Porque la temperatura sí la tenés en tiempo real. ¿No? Ricardo, es para vos la pregunta. Sí. No escucho. No, Bueno. está bien, estaba bien. Esos datos que son horarios, de hecho, son medidos hora por hora. Así que Ok. nada, no tienen prácticamente delay. Buenísimo. Bueno, bárbaro. Bueno, entonces vamos a ver un pequeño ejemplo. Es didáctico esto. Analizar las ventas de 2 locales. Una empresa tiene 2 locales de venta, ¿sí? Y en base a reportes comerciales se tiene una hipótesis de que las ventas de un local siga la otra, ¿no? Entonces tenemos el registro diario de ventas y cuando hacemos una inspección visual no aparecería nada. Entonces vamos a ver haciendo la correlación cruzada. Tenemos esto y bueno, esto no me sugiere mucho, la verdad, ¿no? Así si la miramos más en detalle, no sé, no es contundente. Alguien quizás puede decir, y sí, se ve algo, pero bueno, pero no es contundente. Entonces, haciendo la correlación cruzada, ¿qué tenemos? Tenemos esto. Y aquí sí vemos que hay un pico, que hay una periodicidad, ¿sí? Y que hay un pico aquí, que sería 1, 2, 3 días, a los 3 días, ¿sí? A los 3 días hay un pico. Entonces eso nos sugiere que los picos de venta, cuando sube las ventas en un local, a los 3 días suben el otro. Y cuando baja en ese mismo local, a los 3 días baja en el otro. Están asociadas las periodicidades con ese retardo. ¿Sí? ¿Cómo contaste el 3 ahí? Perdón. Y lo conté así porque este sería en retardo 0. 1, 2, 3. Y este 3 sería el pico. Ok. Sí. O sea, uno siempre, claro, uno tiene que arrancar del retardo 0, entonces, Sí. a contar. A partir de ahí, ok. O sea, eso mismo, este gráfico mismo se podría haber arrancado del 0 y como cuando vemos Claro. la transformada, ¿no? O sea, de Sí, todo el sí, sí. resto. Ok. Sí, esta función de RACF lo muestra así. Bueno, y aquí tenemos la forma de simularlos los dos. Si esto lo quieren probar, y aquí vemos cuando hace el desfasaje. ¿Sí? Bien. Y ahora vamos a ver otro ejemplo. El de la radio AM. Entonces vamos a hacer un poquito de... Vamos a hacer un dibujo. A ver, está como un dibujo. ¿Cómo es una radio, un transmisor de radio AM? Es así. Tenemos un multiplicador, un dispositivo electrónico que es un multiplicador, ¿sí? Que ese multiplicador lo que hace, multiplica una señal que es la portadora. Por ejemplo, en la banda de AM podría ser 710 kHz, ¿sí? La radio 10. Y lo multiplica por lo que se llama banda base. Banda base.
que banda base no es ni más ni menos que el audio, ¿sí? Audio. Y el resultado es el que va a la antena transmisora, o sea, esto se transmite, ¿sí? Entonces, este es un multiplicador, un dispositivo electrónico multiplicador. Acá quise hacer un asterisco, me salió más o menos. Entonces, ¿qué habíamos dicho? Que la multiplicación en el dominio del tiempo, ¿sí? Era el producto de convolución en el dominio de la frecuencia, y viceversa, ¿sí? Entonces, lo que tenemos es que una radio AM hace justamente eso. Hace un producto de convolución en el dominio de la frecuencia. Y eso lo que da como resultado, acá lo estamos simulando, lo que da como resultado es esto, que es lo que tenemos en la antena transmisora y por supuesto en la antena receptora, ¿no? De un receptor de AM también, lo que recibe un receptor de AM. Y se llama modulación en amplitud porque está modulando la amplitud de la portadora, que la portadora es la frecuencia con la cual viaja, ¿sí? A través del espacio las ondas de radio, o sea, es la alta frecuencia. Y la baja frecuencia la vemos aquí, es la que está modulando en amplitud a la portadora. ¿Sí? Y esto que se ve en el dominio del tiempo, porque acá estamos en el dominio del tiempo, en el dominio de la frecuencia, ¿cómo se ve? Se ve que aquí tenemos este impulso que es la frecuencia de la portadora. ¿Sí? Ahora lo voy a dibujar. Aquí tenemos la frecuencia de la portadora. Y a los dos lados se ve las frecuencias positivas y negativas alrededor de la portadora, que es la banda base. Esta sería el audio, ¿sí? Entonces, si esto funciona bien, por ejemplo, un ente del gobierno, ¿qué hace? En cualquier país le asigna a una estación de radio, le asigna una banda. Le dice, bueno, tu banda una radio determinada está entre estas dos frecuencias. Entonces le da lugar alrededor de la portadora para que module, ¿sí? Y a otra radio le da la banda siguiente. Entonces la otra radio va a tener su portadora acá y va a tener también su modulación. Otra la va a tener acá y va a tener su modulación. Otra la va a tener en frecuencias menores, ¿sí? Lo mismo. ¿Y qué pasa cuando se mete una radio trucha? Que no tiene... Y bueno, la radio trucha, por ejemplo, se mete acá, entre medio de estas dos, ¿sí? Y modula. Y al modular, ¿qué hace? Invade la banda de otras. Y esto es lo que hacen las radios truchas, justamente invaden las bandas oficiales, que es lo que pasa en algunos lugares. Lo que pasa es que las radios truchas funcionan bien cuando en ese lugar geográficamente no llega la señal que tiene realmente la banda asignada. Por alguna razón, o llega muy débil esa señal, entonces se aprovecha y ahí no se superpone, no aparecen mezcladas. Bien, bueno. ¿Alguna pregunta? ¿Respuesta? ¿Estamos bien? Sí. Buenísimo. Bueno, vamos a cortar acá la grabación entonces.